Bienvenidos a Punto de Arranque. Aquí no solo hablamos de lo que nos mueve, hablamos de las veces que la vida nos pidió volver a arrancar. Un espacio donde cada historia tiene el poder de encender la tuya. Donde siempre hay otra oportunidad de girar la llave y volver a arrancar. Bienvenidos a Punto de Arranque. Soy David Garavito, un apasionado por los motores, por la adrenalina, por cualquier máquina que hiciera ruido, que vibrara con fuerza. Las motos, los carros siempre han sido parte de mi vida y siempre me han llevado a recorrer muchísimos kilómetros. Pero no solo eso, la vida me regaló un don y es el poder escuchar a la gente, poder entender y aprender de esas historias que a veces pasan desapercibidas, a veces no son contadas, pero que vale muchísimo la pena que sean escuchadas. Por eso estamos aquí, por la decisión valiente, por la decisión de, en el punto donde usted llega a la trocha, no sabe si pasar o no por esa laguna, seguir, avanzar por la pendiente donde se le apagó el carro, volver a aprender y arrancarlo, porque esa historia puede motivarnos, porque esa historia puede llegar a esa pregunta tan importante que nos hemos hecho todos alguna vez y es, ¿arranco o no arranco? Este espacio también es una guía para entender que no necesitamos encasillarnos en el ingeniero, en el piloto, en el cocinero, en el médico, en el abogado, cualquiera de esos títulos o cosas que de pronto encasillan el éxito familiar, económico, social, el que sea, aquí no importan. Aquí lo que importa es la historia, la decisión valiente de arrancar, de empezar y de encender ese motor muchas veces. Porque cuando aprendemos a manejar, ese punto en el que acelero, saco el embrague, se me apaga el carro, vuelvo y lo intento, acelero más, dosifico embrague, siempre hay un juego de pedales que nos lleva a estresarnos, a que se nos apaga el carro, a que lo intentemos una y otra y otra y otra vez, y eso se vuelve complicado, pero en el momento que lo dominamos, se nos olvida, lo hacemos automático y eso va fluyendo como siempre. Para mí, la vida funciona igual. Es cuando usted está en el semáforo acelerando, arranca suave o de pronto está en una pendiente en un puente, se le apaga, se le queda el carro. Creo que todo eso vale la pena. Esa historia merece ser contada porque cuando usted se vara, cuando coge un hueco, cuando de pronto recorrió muchos caminos y el paisaje era lo más importante, pues eso es lo que vale la pena. Esa es la historia que merece ser contada. Porque en cada camino a la final siempre hay arrancadas, paradas, frenadas, huecos, mil situaciones, obstáculos, cosas que pueden hacer la vida diferente o el recorrido diferente, pero se trata de cómo los enfrentemos, de qué actitud tenemos hacia esos obstáculos. Creo que el mejor ejemplo es Máximo. Máximo es mismo Meridio, sí, ese gladiador que en una película pasó de ser un general a volverse un esclavo. Y que no fueron los títulos de general, ni fue la historia que tenía, fue la actitud que tuvo la que cambió su realidad. Y creo que eso es lo que pasa, más allá de los títulos, más allá de la profesión, más allá de la fama, si soy famoso o no, si tengo aplausos o no, es la historia, es la actitud que tenemos hacia la vida lo que merece ser contado. Y aquí en Punto de Arranque queremos eso, llegar al ser, a contar la historia que hay detrás de cada persona, lo que realmente le costó o quizás lo que recorrió para hoy ser lo que es. Pero aquí no solo vamos a hablar de logros, vamos a hablar de las veces que nos costó arrancar, de ese momento donde no sabemos si era derecha, si era izquierda, que se nos apagó el carro, que nos varamos, que el camino fácil no existe. Existen muchas herramientas y nosotros decidimos cómo usarlas. Es como cuando aprendes a manejar en un Renault 4 y no tienes nada de ayudas, pero aún así lo logras y entiendes la dinámica de acelerar y avanzar. Como puedes tener un carro automático, un control de descenso que te ayuda y lleva el camino. Pero la dificultad va en el conductor, el camino va en el conductor. El que no sabe para dónde va ya llegó. Y cuando tienes la meta clara, puedes ir muy a fondo y sin importar lo que pase, es la historia que queremos ver acá. Y ese es mi compromiso con ustedes, que cada historia que escuchen acá se convierta en esa gasolina, en el combustible que los impulse a seguir adelante. Y en este punto ya saben para dónde va este podcast, pero probablemente se esté preguntando, ¿y quién es este man? Y esa es una pregunta que me he hecho varias veces. Puedo empezar diciéndole que el David de hoy no es el mismo David de hace 3 años, no es el mismo de hace 10 años, porque soy un convencido que las cosas que hacemos o las acciones que tenemos todos los días nos van evolucionando constantemente y nos hacen diferentes personas. Es más o menos como si usted tuviera un multiverso. Hay muchas personalidades y hay muchas cosas suyas que desmarcan o le dan esa línea de guía para su camino. Lo llevan y le dan ese toque que llamamos el sello personal, la marca personal. Y en ese multiverso empecé siendo un niño curioso, muy curioso, de esos que se cansa uno de decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese mismo que le daban un juguete y lo desbarataba, mejor dicho, el que le saca más partes a un tejo por estarlo desbaratando. Ese niño cansón que siempre la curiosidad lo llevó a muchas cosas. Crecí siendo el menor de 4 hermanos donde la adrenalina y el miedo no era
algo diferente, era una constante. La seguridad que me daban los nudos con los que me amarraban mis hermanos para bajarme por la ventana de un tercer piso era la misma seguridad que me ha dado la libertad de coger una moto y acelerar a más de 200 kilómetros por hora. También estaba ese universo donde logré cumplir mis sueños, correr carros de carreras, manejar para marcas de automóviles en Colombia, manejar muchas motos, bueno, vivir día a día haciendo lo que me gusta, lograr ese sueño que parecía imposible. Y hoy estoy en ese punto donde todos los caminos se cruzan, donde todos los caminos convergen. Soy piloto, soy ingeniero, trabajo para una marca de combustibles liderando el equipo de calidad, bueno, conferencista y muchísimas cosas más que en el día a día pues van llegando. Creo contenido para redes sociales y bueno. Pero más allá de lo que hago, lo que realmente me define es esas ganas de arrancar una y otra vez. Porque en este camino, sin duda, pasaron muchas cosas, frenadas, volcadas, bueno, horas sin dormir para lograr la universidad, motores rotos en un día de carreras, caídas en la moto, sin número de cosas que creo que hacen parte de la historia de todos. Creo que cada uno tiene un alto, un bajo, un pico donde algo ha pasado y eso es lo que nos hace quienes somos, lo que nos define como somos, las ganas de querer avanzar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no todo es color de rosa. En mi vida, claro, también hubo una gran volcada, una gran parada de esas que te sacan de la pista y te hacen reaccionar y dices como, mierda, seguimos, no seguimos, avanzamos, no avanzamos, arranco o no arranco, volvemos al mismo punto. Y fue la muerte de mi papá, creo que llegó en un momento de mi vida donde estaba iniciando lo que para mí era el rumbo, que era estudiar ingeniería, estaba en la mitad de un segundo semestre y esa decisión de un día decirle, viejo arranque, váyase fresco, yo me quedo y me encargo, teniendo muy presente y muy claro que antes había hecho mil cosas, me había arriesgado mucho, pero siempre iba a haber alguien que me iba a dar la mano para pararme, ya no iba a estar. Y que cada paso que diera, que cada decisión que tomara tenía que ser más certera, fuera más segura, pero igual no iba a dejar de hacerlo, iba a seguir siendo el mismo loco aventurero que se botaba en un triciclo por una montaña o el que cogía una moto de motocross o la que fuera y lo primero que quería era levantarla en una rueda o acelerar un carro a ver a cuántos kilómetros llegaba. Y, y eso es parte de mi historia, es saber que hay heridas, saber que hay cicatrices, saber que hay cosas, pero como menciona Maten Cars, esas historias, esas abolladuras deben ser contadas, esas, si usted las tapa, pierde su esencia. Mate en Cars tiene analogías muy chéveres y es que ese óxido lo hace él. ¿Entienden? Y creo que cada persona que he conocido en la vida, porque de verdad soy un afortunado y agradezco que siempre alguien ha estado ahí para darme la mano, para decirme, oiga, va a empezar en el mundo de las carreras, yo le enseño, aquí hay un equipo de carreras que lo quiere apoyar. Empecé en las redes sociales, encontré a Santi y a Pipe, que son dos amigos que están ahí apoyándome siempre en todo. Y cuando entré a trabajar, ese cargo en el que empecé parecía hecho para mí. Viajaba, recorría muchos kilómetros, manejaba por horas, creo que me conozco más de medio Colombia y cada historia siempre me llevó a conocer gente que quiero que esté aquí. Por eso nace este podcast, porque cada historia tiene algo que le puede aportar, algo que nos puede inspirar, algo que nos puede enseñar y ser el combustible para arrancar, para seguir en ese camino que tenemos cada uno. Los invitados que van a ver en este podcast son increíbles, unas historias que nos van a inspirar demasiado. Sin embargo, sé que hay historias que quizás yo no conozca y que usted sí. Así que lo invito a que se suscriba en este canal, le dé like a este video, lo comparta y sobre todo déjeme en los comentarios a quién quiere ver aquí sentado, a quién invitamos, qué historia merece ser contada, ser escuchada. Yo soy David Garavito. Este es apenas el inicio de un camino que recorreremos juntos. Bienvenidos a Punto de Arranque. Aquí comienza una nueva aventura. El enfoque lo es todo. Miras el hueco, vas para el hueco. Miras el éxito y para allá irás.